¿Cómo están amigos? Qué gusto nuevamente estar con ustedes, esta vez hasta a través de la plataforma de Albania, justamente con José Albán. Soy Roberto Albán y esta vez vamos a analizar un tema de coyuntura. José, buenas ¿Cómo noches. estás, amigo? ¿Qué tal? Después de mucho tiempo, nuevamente nos reencontramos y volvemos a salir al aire. Sí, y esta vez para hablar de un tema que sin duda está causando mucha polémica. Y es que hablar de la Administración de Justicia en Ucayali nos conlleva realmente a hacer un análisis de autocrítica de cómo va la Administración de Justicia, no solamente desde la perspectiva nacional, sino desde la perspectiva local, que es la que nos permitirá de alguna u otra manera saber si están dando bien o está caída de los cabellos. De por sí, de la Administración de Justicia a nivel nacional está, como dirían los brasileros, par caralho. De verdad, o sea, está muy mal. Está muy mal porque no hay, digamos, un horizonte de una autonomía que aleje la justicia de la política. Imagínate, hoy la fiscal acaba de separar a dos fiscales del caso Cuellos Blancos porque tenían relación con Martín Vizcarra cuando era presidente. Imagínate, o sea, el mejor postor es el que termina comprando la política, comprando la administración de justicia, el que tiene más dinero. Eso, si pasa a nivel nacional, imagínate lo que puede pasar a nivel local. Acá, por ejemplo, el caso más emblemático es el caso del alcalde de Purús, Lerner Panduro, donde una jueza, después de haberse ido de vacaciones, luego de la audiencia donde se solicitaba prisión preventiva por Ujú. 9 meses tras habérsele detectado coimeando a regidores para que puedan endosar su firma en actas de sesiones de consejo que nunca se ejecutaron durante la primera pandemia, pues habían elementos de convicción como para que pueda ir 9 meses de prisión preventiva. Pero ojo, Sí, o sea, esto ha sido, digamos, un proceso que se ha aletargado un montón. O sea, ¿esto cuándo ha iniciado? claro, esto empezó desde el año pasado. Sin embargo, más o menos desde noviembre del año pasado. Sin embargo, a estas alturas, lo peor que se pueda notar dentro de la Administración de Justicia es de que la jueza, y según las malas lenguas, habría una injerencia incluso desde el más alto nivel del Poder Judicial en Ucayali. Pero imagínate, digamos, el nivel en el que nos pone esta administración de justicia y en la que nos ponen los políticos. No, porque imagínate, es una persona que ha estado aletargando, haciendo lento, evitando una condena, evitando una resolución judicial, de que no tenía el abogado, de que la dirección no era, o sea, había mil En razones. uno de los, en uno de los tantos hechos de justificación que buscaban retardar el proceso de la audiencia de prisión preventiva era de que el abogado, el día en que tenían la audiencia, tenía dos audiencias el mismo día, por lo tanto no podía llegar, por ejemplo, entre otras cosas. Y si eso te parece vergonzoso, imagínate qué tan vergonzoso es que el político, el alcalde que ha sido condenado, que ha tenido una resolución judicial y que está siendo investigado por el delito de corrupción, siga ejerciendo sus funciones como alcalde desde una prisión domiciliaria. Es como que Fujimori estuviera gobernando el Perú desde su casa Exacto. o desde la Diroes. El asunto es que esta jueza, lejos de escuchar el pedido de la Fiscalía Anticorrupción para que esté preventivamente 9 meses en el establecimiento penitenciario de Pucallpa, la defensa técnica no encontró mejor manera que sustentar de que el alcalde es diabético y por lo tanto no podía estar en prisión en el establecimiento penitenciario de Pucallpa en el CRA San Mateo. No. ¿Por qué? Porque su diabetes le volvía vulnerable al contagio de la COVID-19. Por lo tanto, le dan arresto domiciliario en su casita. Sin embargo, algo que rompió todos los esquemas en las restricciones que la misma justicia le impone al alcalde, es que hoy nos damos con la sorpresa de que Lerner Panduro presidía una sesión de Una consejo, sesión de consejo de esta. dirigía desde su casa la sesión de consejo en el pleno, virtualmente, y además daba órdenes a todo el personal
mientras duraba la Ujú. sesión de consejo, de que no se atienda en la oficina de coordinación de la Municipalidad Provincial de Purús en Pucallpa. Una vez los actuados, o sea, una vez ya digamos que ya hemos contextualizado todo esto, el aletargar esta resolución judicial que lo manda a recibir una prisión domiciliaria no ha sido nada más que evitar, digamos, todo este tumulto de la prensa mediática, porque recordemos que cuando salió este caso se hizo nacional Así es. y que el periodismo nacional pudo haber estado siguiendo de cerca este caso. Sin embargo, como lo que está sucediendo en nuestro país, el tema de las vacunas, el tema de la clase política y las elecciones presidenciales, lo que ha ido haciendo es darle un espacio en el que pueda pasar desapercibido para que pueda ir a casa. O- Primero. Ojo, sin olvidarnos también de que la jueza, esta audiencia de prisión preventiva se dio 5 días antes. Sin embargo, la jueza decide irse de vacaciones sin resolver el fallo. Es que eso es lo malo, digamos, de la administración de la justicia y cuando tienen la fórmula y no hay los mecanismos de fiscalización adecuados, porque viendo el panorama, el control, la oficina de control de la magistratura ya debió haber, digamos, iniciado porque sabe, ¿no? ¿Cómo te puedes hacer días antes de tus vacaciones? Ellos ya lo saben, saben cuál es la fórmula y sin embargo no ejecutan. En el peor de los casos. Por eso digo que todo lo que hoy nos toca vivir es tan asqueroso en la administración de justicia, al menos en este caso emblemático, es de que buscando salvarse de la sanción de Odegma, esta jueza responsabiliza a su asistente judicial de no haber colocado los audios de la audiencia en la máquina donde debía de haber escuchado para proyectar la resolución. Por un lado, la asistenta judicial desmiente a la jueza indicando que sí lo colocó. Sin embargo, sale otro técnico judicial a decir que la máquina donde debía de haberse escuchado el audio de toda la audiencia no funcionaba, no reconocía, por lo tanto, esa era la justificación para salvarse de la sanción de la ODEGMA, o sea, de escándalo tras escándalo. Y lo peor es que los jueces terminan como que acondicionando su versión a una figura legal. Y eso lo vas a encontrar siempre en la administración de la Imagínate. justicia de quienes deberían, ¿no? O sea, ejecutarla de una manera favorable, porque imagínate que si se le daba una condena necesaria o que si se le daba un proceso necesario para que una situación como esta, bueno, crea un precedente a las autoridades de que no hagan actos tan burdos que por 500 soles terminan yendo presos y deberían ir presos hasta por un sol. Pero si por 500 soles o si casos como eso van a terminar dándonos papelones como esta, mejor no administremos justicia. Ahora, de alguna u otra manera, también en todo este tema de la leguleyada, porque pareciera una alianza estratégica entre el Poder Judicial y la defensa técnica del investigado, del procesado, de tal manera que en todo este cambalache de favoritismos que hay de esta señora magistrada, lo único que nos conlleva es a decir, ¿cómo es posible que un investigado, un procesado y uno que ya ha sido incluido en un sistema de arresto domiciliario tenga los privilegios que tiene en una cárcel dorada en su propia casa y todavía tenga el cinismo de seguir administrando los recursos de un pueblo en donde él mismo, como investigado, va a ejercer presión económica y presión política dentro de toda la investigación que la justicia va a desarrollar? Y para ti, ¿cuál digamos debería ser la salida tras conocerse este hecho que termina como que poniéndonos en vergüenza? Porque para mí de verdad nos pone en vergüenza La de ley, la administración de justicia en Ucayali. la ley orgánica de municipalidades es clara. Si el alcalde ha sido sometido a arresto domiciliario, él pierde todos los beneficios de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades. Por lo tanto, el que debería de gobernar ya al siguiente día de emitido la resolución judicial, Ujú. el primer regidor es el que asume por ley. Por lo tanto, toma el control político y económico de la administración municipal mientras duren los 9 meses de investigación a los que ha sido sometido en el arresto domiciliario. Por lo tanto,
Es la primera vez que se genera un precedente en la historia de nuestro país, en el marco de la administración de justicia, de que un personaje que está sometido a arresto domiciliario siga gobernando, siga teniendo los privilegios que otros no tienen, en quienes recae la justicia para impartir justicia, valga Claro. la redundancia. Esto es realmente lamentable, la verdad, y que yo considero que la ciudadanía se debería mantener expectante, la ciudadanía debería, digamos, ejercer la presión correspondiente a través de los medios de comunicación, los medios propios incluso, y no dejar este caso pues quede así en el aire, ¿no? Porque ya regresó a trabajar y todos felices y buenas noches los Y pastores. aquí hay dos elementos más que no deben escapársenos. Por un lado, 9 meses van a tener, de acuerdo a lo indicado por la señora magistrada, un personaje de la Policía Nacional que va a hacer labores de custodia para ver si es que este procesado, investigado, tenga que cumplir lo indicado en la resolución emanada donde se impone el arresto domiciliario. Y al menos las cámaras de UTV Noticias que han estado hoy día, tanto en la vivienda de Lerner Panduro y en el despacho de coordinación de la Municipalidad Provincial de Purús, no se ha visto ningún efectivo policial que esté custodiando, dando cumplimiento a lo emanado en la orden de arresto domiciliario. Por un lado, allí debería de estar un policía, pero por otro lado, ese policía debería de estar resguardando las calles para luchar contra la inseguridad ciudadana. Es decir, por la complacencia de la señora magistrada, un policía va a tener que estar las 24 horas del día custodiando el domicilio del procesado investigado Lerner Panduro Pérez. O sea, de los poquísimos efectivos policiales que tenemos para custodiar las calles en Pucallpa, va a tener que sacrificársele para cuidar a un procesado. Eso ya de por sí es lamentable. O sea, ¿a dónde llegamos con todos estos argumentos? Esa es la cochina, asquerosa y amarga justicia que hoy lamentablemente nos toca vivir en la región Ucayali. Roberto, muchísimas gracias y bueno, nos encontramos el día de mañana. Gracias a ti. Nosotros seguimos hablando de albanidades con más temas, sin duda, desde Albania Digital.